Hola amigos, buenos días y gracias por acompañarnos aquí en Últimas Preguntas. Con mucho gusto les damos la bienvenida a un programa en el que vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado en distintas ocasiones en nuestro programa, especialmente este año. Y es que yo creo que por distintas razones cada vez estamos siendo más conscientes de la situación tremenda, trágica, en algunas ocasiones que están viviendo muchos cristianos, hermanos nuestros en otros países. Si hace algunas semanas echábamos un vistazo general a la situación mundial, hoy nos vamos a detener de un modo especial en Irak. El pasado 31 de octubre del año pasado, pues saben que en una iglesia habían llegado a participar en la Eucaristía, a participar en la misa un grupo de cristianos, y esa iglesia pues fue asaltada, muchos de los cristianos fueron heridos y algunos también fueron asesinados. Esto es algo desde luego tremendo, pero por desgracia no es lo único que está ocurriendo, ni en Irak ni en otros lugares. Por eso queremos fijarnos y queremos detenernos un poco más y considerar y reflexionar, y sobre todo reflexionar por la paz, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Por la convivencia de todo el mundo. Para hablar de este tema contamos con la presencia, y de verdad yo os lo agradezco muchísimo, de una persona que ha vivido en sus propias carnes y en las de su familia esta persecución por el hecho de ser cristiano. Él desde hace más de 20 años, creo que es, ahora nos lo contará, vive en nuestro país, en España, pero todavía queda familia suya viviendo en Irak y muchos amigos y muchos conocidos. Está con nosotros Raad Salam. Él es doctor en filología árabe, estudioso de los temas árabes, y es cristiano de Irak, cristiano caldeo. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar de mi comunidad cristiana, Siria Caldea, en Irak. Y también agradezco el programa por invitarme. Es desde luego un gusto. Ojalá no tuviésemos que hablar de estos temas, ¿verdad? Pero ya que están ocurriendo, creo que no debemos volver, ni muchísimo menos, la vista hacia otro lado, sino tenemos que informarnos más y conocer cuál es esta realidad, porque claro, algo que a nosotros aquí en España o en tantos otros lugares del mundo que ahora nos puedan estar viendo, algo que es tan normal, aunque a veces lo complicamos nosotros con nuestra vida, pero eso ya es distinto, pero algo que es tan normal como poder ir a misa un domingo a la hora que queramos y en la parroquia que queramos, en lugares como Irak, por ejemplo, no se puede hacer. Es muy complicado, sí, la verdad que es muy complicado ahí ir a la misa. Pero yo normalmente, como usted dice, pues tanto en Europa como en Estados Unidos, en Australia, en todas esas partes del mundo, los musulmanes tienen todos sus derechos de practicar su religión, de celebrar sus fiestas como la Ramadán, hacer sus 5 oraciones al día, construir mezquitas. Pues, al contrario, en Irak no tenemos este derecho. Y queremos fijar en una cosa, que los musulmanes cuando van a estos países van como inmigrantes, son minoría. Nosotros somos los originales del país. En nuestra historia son 2000 años que en nuestras comunidades cristianas se fundaron ahí en el primer siglo. Y los árabes y cristianos entraron en Mesopotamia, que es la cuna de la civilización, es de las primeras civilizaciones de la historia humana, donde surgió Sumeria, de los acadios. Estamos hablando de 4000 años antes de Cristo. Los árabes entraron ahí en el 638. El Islam empezó ahí en 638. Nosotros no tenemos este derecho de practicar nuestra religión, de hacer una misa. Tenemos que ir pues escoltados a la misa. Y lo que pasó el 31 de octubre, justo a las 9:30 de la mañana, pues es una muestra del fanatismo y del el odio el que llevan algunos grupos radicales islámicos a los cristianos en Irak, y quitar este derecho de practicar nuestra religión, porque lo que estaban haciendo 180 personas, entre ellos mujeres y niños y ancianos, es practicar un mínimo derecho, es hacer una misa. Y entraron unos asaltantes ahí y volaron
esta iglesia. Mataron unos 60 personas y 80 heridos. Me contó un sobreviviente de esta matanza, un amigo mío en París, fui a verle, a visitarle, perdió una pierna. Dice, entraron recitando una sura del Corán. Es la sura 2, Surat al-Baqarah 2:127, que luchar contra ellos hasta se convierten a la verdad. Y reventaron sus centrones de explosión que llevaban encima. Lo que muestra es el radicalismo y el odio el que hay a los cristianos. Y no solo de ahora, este empezó desde el año 2003. Y si contamos todo lo que pasó desde el 2003, por ejemplo, en 2004, el 1 de agosto de 2004, bombardearon 5 iglesias en Bagdad, 3 en Basora y 2 en Nínive, en Mosul, dejando casi 50 muertos y 60 heridos. En el 2006 mataron un sacerdote, Paul Eskandar, en la puerta de su iglesia. En el 2007 empezaron a perseguir a todos los cristianos en las 3 provincias principales de Irak, Bagdad, Basora y Mosul, y tuvieron que escapar a las montañas, a la zona de Kurdistán. 11.000 familias cristianas tuvieron que escapar porque estaban perseguidos. En mayo, precisamente el 7 de mayo del 2007, nuestro patriarca, el cardenal Emmanuel Delli III, salió un programa de televisión pidiendo ayuda y protección a los cristianos y leyendo los informes de los sacerdotes en estas 3 ciudades principales, pidiendo el socorro. Y la cara de triste y de preocupación que tenía de los cristianos. Porque claro, es que nosotros no queremos perder nuestras raíces, no queremos perder nuestra tierra, en nuestro país. Queremos vivir en paz con los musulmanes, como hemos hecho durante muchos siglos. Pues un mes después, como una respuesta de estas declaraciones de nuestro patriarca, pues mataron 4 sacerdotes en la puerta de sus iglesias. Y esto no habló en el 2008, que es un hecho gravísimo, que unos asaltantes saltaron a casa de 2 hermanas monjas, las violaron, maltrataron y las mataron. Aparte, acuchillaron su madre que vivía con ellos en casa, y hasta hoy día sufre las circunstancias de este hecho. Y después del atentado del 31 de diciembre, del 31 de octubre, perdona, en la noche vieja, por la tarde, todo el mundo cristiano estaba preparando esta noche, para celebrar esta noche. Pues en Irak atacaron 16 casas cristianas en diferentes barrios de Bagdad. Mataron 50 personas y 70 heridos, entre ellos un matrimonio anciano de 82 años. ¿Qué culpa tienen? Usted mismo, en su propia vida y en la de sus familiares, ha experimentado y siguen experimentando, porque decíamos antes que hay familiares y amigos suyos que siguen en Irak, aunque ahora hablaremos también de ese tema. Muchos han tenido que abandonar su país, como está usted diciendo, su propio país lo han tenido que abandonar. Y ustedes, como digo, tienen una experiencia personal propia de todo esto que está ocurriendo, ¿no? Yo he sido perseguido en Irak, por eso me escapé de ahí en el año 92. Yo participé en la primera guerra de Irán-Irak, el 80 al 88, haciendo el servicio militar obligatorio.
Pero yo como cristiano y era pacifista, pues era contra la guerra, por eso yo escribía contra la guerra, contra el fanatismo islámico. Era y soy un apasionado por conocer, estudiar e investigar sobre las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y hago unas comparaciones entre las tres religiones. De hecho, que escribo muchos artículos, escribía y escribo, sigo escribiendo, pues sobre el islam, la historia del islam, y pues concentro en el radicalismo islámico. También es injusto de hablar que todo el islam es radicalismo, no. O sea, hay grupos radicales, pero lo que pasa es que el que no son, están callados. Es que no intentan limpiar la imagen del islam, que no intentan de quitar esta mancha, porque estas están dañando la imagen del islam en el mundo. Pues he sido perseguido, o sea, claro, estuve en el ejército, pues perseguido por estos artículos, estas cosas que yo escribía, lo que hablaba, lo que decía, y también participé en la primera guerra del Golfo, y me escapé de ahí, pues he sido prisionero 3 veces, en los grupos chiíes, en el 91, si se recuerda que hubo una rebelión chií contra Saddam en el sur, pues yo he sido prisionero 3 veces ahí con unos grupos chiíes y querían matarme. Por eso me escapé. Y también, pues, porque he dejado mi puesto en el ejército y me escapé, pues también el ejército y el gobierno de Saddam, pues estuve en la prisión y fui condenado a la muerte. Y pude escapar, me fui a Jordania, de Jordania pues pedí el exiliado político y bueno, he logrado buscarme una nueva vida aquí en España y la verdad que estoy encantado en España. Hice el doctorado aquí en España en el 2004, aparte de que también soy economista y hice también aquí un máster en economías en España. Pero sigue siendo una persona, disculpe que le interrumpa, totalmente comprometida con su pueblo, con sus hermanos cristianos, porque aun en la distancia y en un país en el que bueno, pues, vivimos en libertad en este sentido, usted viene, por ejemplo, a este programa de televisión a contar lo que está pasando y acude allá donde le llaman, a universidades, foros, a llamar la atención sobre este tema y hablar de la paz, en definitiva, claro. Sí, intento en todos mis escasos medios de ayudar a mi comunidad y hablar de ellos y dar un testimonio de mi comunidad. Aparte que tengo mucho contacto ahí, aparte que tengo 2 hermanos todavía ahí, mi propia familia también han sufrido. Porque si recordamos que antes de la caída del régimen de Saddam, las bebidas alcohólicas estaban permitidas, pues había bares, discotecas, restaurantes, pero no se permitía el negocio a los musulmanes. Entonces los cristianos, pues casi la mayoría de los cristianos pues tenían estos negocios, entre ellos mi familia. Mi padre tenía bares, restaurantes, mi tío tenía las discotecas, unos hoteles, pues vendían alcohol. Pues con la caída de Saddam fueron perseguidos todos los cristianos que vendían alcohol por unos grupos radicales chiíes, especialmente en Basora, donde yo he criado y he vivido y vive mi familia. Y la verdad que mataron mucha gente. Yo recuerdo que mataron pues un primo mío adelante de su mujer y su niña de 5 años. Hasta hoy día su mujer está un poco afectada y su niña no habla. Por el atentado le mataron en la calle delante de los 2. Mi padre quemaron todos sus negocios y a costa de ello pues murió de angustia porque quemaron todos sus negocios delante de sus ojos y esto duele. Y murió con 64 años. Bien Mi joven. tío 6 meses después también murió también por angustia con 61 años. Mi hermana, eso es lo que hablamos. Cuando sale en televisión unas imágenes de una niña con el velo, que no la dejan, eso, y todo el mundo pues habla del velo, eso. Pues ahí en Irak pasa al revés. A mí mi hermana, pues
le obligaban a poner el velo y mi hermana no quiso, pues entraron en su casa un día por la noche con su marido y 2 hijos y le querían matar y le dieron 48 horas para abandonar el país. Salieron del país sin nada, se fueron a Siria y ahora bueno, están en Australia como exiliados políticos, viven ahí. Mi hermano y su mujer igual, también tuvieron que escapar del país e irse a Siria y ahora están en Alemania. Y esto pasa, estoy hablando de mi familia, de mi propia familia, pero como un ejemplo a muchos cristianos. Claro. La mayoría de los cristianos están pasando lo mismo. Mis hermanos tengo ahí en Basora y quien quiere vivir en Basora hoy día, estamos volviendo al siglo VII, tiene que pagar un tributo a una tribu chií para que lo protegen y protegen su negocio. Mis 2 hermanos ahí todos los meses pagan un tributo, con unos impuestos a una tribu para que le puedan proteger, para que puedan vivir ahí y hacer sus negocios. Y tienen sus bienes, sus negocios ahí. Claro, pero vemos además que está muy mezclado y a veces se confunde religión, política, cultura. Está todo ahí que es difícil establecer el límite, ¿no?, de qué es cada cosa. Me da esa sensación. Es que en el Islam va conjunto. O sea, no separan la religión de la política. Y este es el problema del Islam. O sea, si recordamos antes de la queda de Saddam, la constitución iraquí, pues era una constitución que tenía a la mujer muchos derechos, que trabajaba la mujer, estudiaba y tenía todo. Pues cambiaron, a partir del 2003, cambiaron la constitución, una constitución islámica, que la mujer, se han quitado muchos derechos de la mujer. Y esa es una realidad. O sea, no estoy diciendo una cosa, ahí está, hay que comparar, ahí está la constitución antigua y la constitución nueva. O sea, ¿qué cambio hubo en Irak? De mal a peor, porque tampoco era Saddam Hussein un ángel, no, era un demonio. Pero el que hay ahora, pues peor todavía. ¿Cómo viven? Porque a mí es un tema que siempre, hablando de cualquier tema que tocamos relacionado con la situación en distintos países, pues hay algo que nos preocupa especialmente, que es el tema de los niños, de la infancia, son el futuro. Los cristianos de Irak se están marchando, se tienen que ir, como nos ha explicado, cada vez quedan menos, y eso que bueno, pues ahí está también las raíces de nuestra religión. ¿Y los niños esto cómo lo viven? Porque yo me imagino que la situación, claro, tiene que ser muy compleja, ¿no? Pues en los años 80-90, que había casi 1 millón de cristianos ahí, asirios caldeos, en Irak. Pues hoy día no llegan entre 300.000 a 500.000 cristianos. Puede imaginar en este tiempo cuántos cristianos se han escapado. Están viviendo en los países vecinos, en Jordania y Siria, buscando una nueva vida en un país europeo, Estados Unidos, Australia o Canadá, como refugiados políticos. Pues el tema de los niños, pues se puede imaginar. El país lleva 30 años en guerra. Pues es un niño, crece con guerra, con bombas, sus juguetes es pistolas. Y nada, pues hablando todo de la guerra, es una infancia, la verdad que es muy, muy dura. Por eso desde aquí, y yo felicito a los niños españoles, el que viven con juguetes, y que tienen que pensar en los niños, el que vive en nuestros países con muchos conflictos. O sea, tienen que valorar el que tienen. Quizás algunos que no valoran el que tiene una familia, tiene una libertad, pueden tener regalos de Navidad, pues ahí, pues la verdad que la infancia es muy triste, especialmente los cristianos, porque tampoco se pueden juntar tanto con los musulmanes, porque o sea, no es ahora, antes también, yo recuerdo también mi juventud, pues con los musulmanes estamos siempre discutiendo sobre la religión, pues tú eres cristiano, tú eres musulmán, tú eres cristiano, y esto es pues marca. Claro, ¿y cómo transmiten los padres a estos niños cristianos, a sus sobrinos, por ejemplo, ya que nos ha hablado de su familia, de sus hermanos, cómo se les transmite que a lo que vino Jesús al mundo es a proclamar un mensaje de amor?
Pues este es el valor que tiene la familia. La verdad que es un valor, es un trabajo envidiable, porque ellos tienen que educar al niño desde dentro, o sea, con unos valores cristianos, enseñarle a no odiar, enseñarle a amar el prójimo. Pero es en un país donde a lo mejor en el anterior han venido a matar a la familia de al lado de tu casa. Es difícil, ¿no? Pero es que no tienen más remedio de hacerlo. Claro. Porque como cristianos, es que si enfrentamos estos hechos con el mismo, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Somos iguales que ellos. Claro. No, pues tenemos que sembrar este amor, este perdón, estos valores, el que la verdad que es difícil de hacerlo, no es fácil. Pero yo creo que todos los cristianos ahí intentan sembrar estos valores en sus niños. ¿Cómo se vive la fe después de todo esto que nos está contando y tantas otras cosas que, bueno, pues igual siguen surgiendo, pero aún así no nos va a dar tiempo, lógicamente, llegar a ni siquiera entender un poco cómo es el día a día de un cristiano? ¿La fe cómo se vive? Porque, no sé, a lo mejor hay momentos en que dicen, mira, tiro la toalla o me voy del país si puedo, o vivo la fe, digamos, en la más absoluta intimidad, ¿no? Pues esto es lo que están haciendo la mayoría, están escapando. Eso es verdad. Están saliendo porque no aguantan. Y el que están quedando ahí, pues viven en comunidades juntos y se apoyan unos en otros, ayudan unos a otros, porque son comunidades muy pequeñas y se ayudan entre ellos. Y no quito que hay algunos que se han convertido al Islam por miedo también, o sea, y por obligación. Le están obligando a convertir al Islam. Aparte que hay hombres que están casando con mujeres cristianas y le obligan a convertir al Islam. Y ese también es un peligro. Yo la verdad que desde aquí mi cariño, mi amor a toda la gente que están ahí y mi apoyo. Yo no puedo hacer mucho, pero por dentro la verdad que siempre pienso en ellos. Mucho, ¿eh? No creas, si yo vivo aquí muy bien, yo tengo que estar en su situación. Ellos están surgiendo allí. Yo estoy aquí, pues entre comillas, pues vivo muy bien. Estoy en un país maravilloso y una democracia y tengo la libertad de expresar lo que quiero. Y eso es lo que tiene que hacer todo el mundo, es expresar lo que quiere libremente. Pues ellos están surgiendo y yo, pues, pido a ellos en nuestras oraciones, en todo, para que Dios que les ayuda y siguen en su fe. Vamos a terminar el programa, qué pena, porque son tantos temas que tendríamos que seguir hablando, pero yo le agradezco muchísimo, Saad, que nos haya acercado, siquiera un poco, aunque como decía, yo creo que no somos capaces de llegar a interiorizar todo lo que realmente está ocurriendo, porque no lo estamos viviendo, es fácil de comprender, pero que al menos esto que usted nos ha contado hoy, esta aproximación que nos ha hecho, nos sirva un poco para reflexionar y para plantearnos incluso nuestro modo de vivir la fe, que desde luego tenemos todas las facilidades y todas las comodidades a nuestro alcance, eso es obvio, y aún así, pues como decíamos al principio, hoy domingo, por ejemplo, puede que a algunos no haya ninguna misa que nos venga bien por horario, ¿no? Y tenemos iglesias que nos rodean y horarios de misas pues cada media hora prácticamente. Pero me gustaría terminar, me lo pedía usted al comienzo y yo estoy encantada y estoy deseando escucharlo, con unos versos, cuéntenos. Sí, porque claro, es el programa todo casi triste, bombadizo. Pues, tengo unos versos en nuestra lengua, el arameo, un poco, pues unos versos románticos para un poquito, pues bajar un poco el... Suavizar un poquito, ¿no? Pues se dice eso, Hacharma milia muerde, ward smuke obzarde, اتخاورد شابيرا نقول بيويرا لمصين قاطن لمصين شوقن لمصين انخايوما en la jazine. Pues la traducción es más o menos hay un jardín
que tiene muchos flores grandes y rojos. Hay un flor que es hermoso, que ha entrado en mi corazón. No sé si la dejo o le quito o si vuelvo otro día y no le veo. Qué bonitos, qué bonitos. Pues hay espacio para la poesía, para el amor, para los versos. Hay espacio, por supuesto que sí. Ojalá se puedan expresar también de este modo nuestros hermanos cristianos en Irak y en cualquier otro lugar del mundo. Raad Salan, muchísimas gracias. A usted. Y a todos ustedes, amigos, gracias también por seguirnos. Saben que pueden participar en el programa, por supuesto, a través del correo electrónico o a través de nuestro perfil de Facebook. Búsquenos ahí y estaremos encantados en mantener esta comunicación a lo largo de toda la semana. Hasta el próximo domingo, que nos volvamos a encontrar aquí en Televisión Española, en la 2, y también a través del canal internacional. Hasta entonces, gracias.